Página 52. El arte y la ciencia de una vida baja en carbohidratos, una guía experta para hacer que los beneficios de la restricción de carbohidratos que salvan vidas sean sostenibles y agradables. Por Jeff S. Bolek, Ph.D., R.D. y Stephen D. Finney, M.D., Ph.D. Sección 2. Perspectiva. Capítulo 2. Lecciones bajas en carbohidratos de las culturas aborígenes. Poniendo su vida en la línea. 2.3. Tipo de grasa consumida. Existe abundante evidencia de que las sociedades de caza establecidas fueron selectivas de los tipos de grasa que adquirieron y comieron. Estas elecciones parecen haberse hecho por varias razones, incluida la vida útil de grasas específicas, es decir, la capacidad de almacenamiento, así como las propiedades nutricionales de los diferentes tipos de grasa disponibles. De la misma manera que las sociedades de pastores procesaban la leche para producir mantequilla y queso para el almacenamiento a largo plazo, los cazadores desarrollaron métodos para procesar y almacenar grasas para superar los periodos de escasez en el ciclo de caza. El pemmican era un alimento básico para los bisontes que vivían en las grandes llanuras de América del Norte. Desde Texas hasta las provincias de las praderas canadienses, se erigieron tipis junto a una matanza, la grasa se cortó y se guardó mientras la carne se secaba al sol o a fuego lento. Unos días más tarde, cuando sus perros consumieron los últimos trozos no deseados de cartílago y tendón, estas personas levantaron el campamento y partieron con el estómago lleno y entre 100 y 200 libras de comida de reserva. En los momentos en que una nueva amenaza de muerte por hambruna los acosaba, un individuo podía mantenerse saludable y feliz con 1 libra de pemmican por día. Entonces, cuando la caza era buena y los búfalos gordos, las familias podían procesar y transportar con ellos el suministro de alimentos para un par de meses. Según la WWW, el pemmican es una comida concentrada, consistente en una masa de carne seca pulverizada, bayas desecadas y grasas. Las grasas sirven como aglutinante además de aportar calorías. La carne seca, tipo tasajo molido, aporta proteínas y las bayas diferentes compuestos, en especial vitaminas. 1. Tal comida de supervivencia fue inventada por los nativos de Norteamérica precolombinos, y fue muy utilizada por los europeos durante la época del comercio de pieles y posteriormente por los exploradores árticos y antárticos como una comida hipercalórica. Mezclando todos estos ingredientes se obtiene una especie de pan, o una pasta, que tiene la propiedad de no enmohecerse. Convenientemente envasado, el pemmican puede almacenarse durante largos periodos de tiempo, incluso décadas. Si bien el pemmican obviamente se producía en función de la disponibilidad, la prioridad de su consumo se basaba en sus propiedades físicas. El pemmican de finales de verano y otoño era más rico en grasas saturadas, lo que lo hacía más firme y, por lo tanto, más resistente al derretimiento y la ranciedad. Este pemmican podría mantenerse en reserva durante 1 o 2 años sin estropearse. Por el contrario, el pemmican de invierno, elaborado con grasa corporal más rica en poliinsaturados, tendía a ser más suave y más propenso a enranciarse. Entonces estos lotes se consumieron más temprano que tarde. Fue este pemmican de verano el que se convirtió en un artículo comercial estándar del Medio Oeste superior en los siglos V y VI cuando las compañías del noroeste canadiense y la bahía de Hudson llegaron a dominar el comercio regional de pieles. El pemmican impulsó el transporte de pieles fuera del interior de Canadá en canoas de carga, remadas por viajeros que no tenían tiempo para detenerse y cazar mientras recorrían un total de 3000 millas río San Lorenzo y los Grandes Lagos y regresaban en una sola temporada. Pero mucho antes de que llegaran los europeos, la evidencia arqueológica nos dice que los aborígenes de las grandes llanuras ya intercambiaban pemmican con sus vecinos distantes por piedra para pipa, tabaco, pedernal,
castor, armiño e incluso conchas marinas. Pero la grasa más valorada y más comercializada en los aborígenes de América del Norte se extraía de un oscuro pececito que aparecía durante solo una semana a lo largo de la costa del Pacífico Norte todos los años en marzo, hasta hace poco. Desde el río Klamath en el norte de California hasta las Aleutianas, un icono de los aborígenes de la región fue el olichan, también conocido como eulachón o pez vela. Este pequeño recolector del Pacífico llegaba a las ensenadas y estuarios cada primavera en gran número, donde durante 10 milenios los aborígenes se reunían en espera de su regreso. Había 3 fuentes principales de grasa de pescado disponibles para los aborígenes de esta región: el salmón, la anguila y el olichan. La caza mayor, como ballenas, leones marinos y focas, requería acceso al mar y el uso de canoas marítimas. Algunos, pero no todos los pueblos costeros, tenían la tecnología para construir estos grandes barcos. Pero si estabas en la costa, el salmón, la anguila y, en particular, el olichan venían a ti, seguramente, año tras año, siglo tras siglo. Fiabilidad sobre la que podría construir una cultura. El olichan tiene hasta un 20% de grasa en peso. Cuando lo cuelgas para que se seque, se convierte en un palo seco que puedes encender como una vela en tu cabaña de invierno para que puedas ver en la oscuridad, de ahí su nombre pez vela. Pero lo que es más importante, una tonelada de pescado fresco cosechado en marzo produce hasta 400 libras de grasa que puede extraer, almacenar en cajas de cedro y comer durante todo el año. ¿Por qué procesar y almacenar grasa olichan? Porque no solo estaba disponible, era único. A diferencia del aceite de foca, ballena y salmón, la grasa olichan es muy baja en poliinsaturados, tanto omega 3 como omega 6, 12. Sus ácidos grasos primarios son monoinsaturados, muy parecidos al aceite de oliva. Eso más su contenido de grasas saturadas lo convierte en un semisólido a temperatura ambiente, por lo que fue mucho más fácil de almacenar y transportar en las cajas de cedro de madera doblada diseñadas para este propósito por artesanos locales. La evidencia arqueológica indica que la grasa de olichan se producía a lo largo de la costa del Pacífico Norte por toneladas, gran parte de la cual se transportaba tierra adentro con fines comerciales a lo largo de senderos de grasa establecidos. A cambio, la gente de la costa obtenía pieles de castor, pedernal, cobre y carne seca de alce de fuentes del interior. Algunos de estos rastros de grasa se extendían cientos de millas hacia el interior y se utilizaron para transportar este alimento básico único tierra adentro durante miles de años. Entonces, ¿por qué podría ser esto? ¿Por qué esperar a un banco de pececitos cuando arponear una sola ballena o unos cuantos leones marinos te da la misma cantidad de grasa? La respuesta se encuentra en la química de los lípidos: cuantos más enlaces dobles tenga una determinada cantidad de grasa, antes se pondrá rancia. La rancidez ocurre cuando se agregan moléculas de oxígeno a la grasa, cambiando el sabor y destruyendo su valor nutricional. El olfato humano identifica la grasa rancia como ofensiva. Y la mayoría de los aceites de foca, ballena y pescado se vuelven rancios en unas pocas semanas, a menos que se refrigeren o almacenen en recipientes herméticos, mientras que la grasa olichan, como el aceite de oliva, se puede almacenar durante un año o más sin volverse rancia. Página 57.